Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Es un privilegio poder estar con todos ustedes, porque representan el corazón de Dios, que es presentar a este Jesús como el Cristo a todas las naciones. Amén. Y a veces no entendemos la plenitud del plan perfecto que Dios trazó desde la eternidad en su soberanía, pero Él determinó escogerle a usted y escogerme a mí. Amén. Y lo hizo con un propósito, de manifestar su provisión, el llamado, la misión y la comisión, que nada más usted puede hacer. Amén. ¿Escucharon el fondo? ¿Un amén? Amén. 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 ¿Cuántos han tenido incredulidad en su vida en algún momento? Bueno. Pero en la vida de fe, Satanás quiere que sigamos creciendo en incredulidad. Pero en el Evangelio no tiene lugar la incredulidad. Amén. Por eso, dígale al que tiene a su lado: usted es un milagro irrepetible de la gracia de Dios. Y ahora usted respóndale: créaselo. Amén. Amén. A que le rechinan los dientes. ¿Perdón? Sí. Entonces, ¿cómo puede ser esto una realidad en mi vida? Porque esto no lo dice Filipenses 1:6. ¿Quieren leer por favor conmigo? ¿Qué dice Filipenses 1:6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es decir, esto quiere decir que nuestra vida de fe tiene un comienzo. ¿Sí? Y el comienzo tiene que ser un comienzo de fe. Y en la medida que nosotros crecemos en la fe, lo que va a desaparecer es la incredulidad. Es decir, ¿qué es lo que Satanás sembró en la mente de Eva? ¿Con que Dios os ha dicho? Satanás viene a poner incredulidad en nuestras vidas. Pero la vida de fe es que la simiente de la mujer ya vino para pisar la cabeza de la serpiente. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra fe tiene que estar en Jesús como Cristo. Amén. Es decir, el que es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Amén. El que vino para abrirnos el camino que por la incredulidad que Satanás sembró, el hombre quedó separado de Dios. Pero a través de Jesucristo, si nuestra fe está en la simiente de la mujer, si nuestra fe está en ese Jesús que es Cristo, Él no solo vino como profeta para abrir el camino, sino que como sacerdote ofreció el sacrificio y fue la víctima para que nosotros pudiéramos salir, como dice Romanos 8:2, del yugo de la maldición, de la ley del pecado y de la muerte. Y a través de ese Jesús que es Cristo, la salvación de Dios manifestada
en aquel que abrió el camino, en aquel que hizo el sacrificio que agradó a Dios, como rey, dice que vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, porque, como he dicho, son un milagro irrepetible de la gracia de Dios. Amén. Es lo mismo que decir, son hijos de Dios. Amén. Son los protagonistas para la evangelización del mundo. Amén. Yo recuerdo el tiempo que estuvimos haciendo el entrenamiento con los hermanos de Perú. Algunos hoy hablábamos y recordábamos a Mario, que ya está con el Señor, ¿verdad? Pues en el corazón de Mario estaba el deseo de hacer la evangelización del mundo. ¿Acaso no estaría en el corazón de Dios que Mario pudiera ser parte de la evangelización del mundo? Claro. Por supuesto. Pero ¿acaso no nos ha dolido en nuestra alma la separación temporal de Mario? Por supuesto. Pero ¿quién ama más a Mario? ¿Ustedes y yo o el Señor? ¿Y Dios no es soberano? Amén. ¿Dios no es perfecto? Entonces habrán cosas que en su momento Él nos explicará, aunque ahora no entendemos. Pero no hay ninguna duda. Hablaba con Rommel y me estaba hablando el día anterior a que Mario partiera con el Señor, ¿no? Cómo él hacía su confesión de fe. Sin el Evangelio es imposible. Si Mario, como cuando nos conocimos, que estábamos sobreabundando en incredulidad, no hubiera entrado a través del Evangelio en una vida de fe, Mario no hubiera podido partir como partió con el Señor. Por eso les bendigo para que verdaderamente hoy, como nos decía la palabra del primer y segundo mensaje, podamos ver cómo los muros de Jericó son derribados. Podamos ver y experimentar verdaderamente el triunfo al cumplirse la palabra que Dios nos da. Jericó era un obstáculo y Dios mismo lo quitó. Pero Josué pudo ver lo que era trascendente, ese discípulo que estaba dentro de Jericó. Y les bendigo en el nombre de Jesucristo, para que verdaderamente podamos experimentar cómo comenzar y cómo desarrollar o tener la vida cristiana o la vida de fe. Entonces, si nosotros en nuestra vida no tenemos el Evangelio, ¿qué es lo que va a acontecer? Que tendremos una vida fracasada. Entonces, ¿qué es lo que realmente decidimos nosotros vivir? Si comenzamos bien, lo propio es tener una vida de fe. Y una vida de fe empieza cuando nosotros somos alcanzados por el Evangelio y entendemos que somos el templo del Espíritu Santo, que somos ciudadanos del reino de los cielos, que podemos hablar a Dios, que es nuestro Padre y nos oye las 24 horas, que podemos orar en el nombre de Jesucristo para quebrar la oscuridad, que tenemos que tener clara nuestra identidad, nuestra posición, la comisión y la misión para, desde nuestro lugar de trabajo, poder hacer la evangelización del mundo. Es muy simple. Tenemos que comenzar correctamente la vida de fe. Y tenemos que vivir una vida de evangelio para no fracasar. Por eso, si yo comienzo correctamente y tengo esa vida de fe, podremos percibir el color de mi evangelio y podré realmente desprender el olor de evangelio. Y eso se resume en la vida que comienza correctamente, conforme, en España es muy común decir, como Dios manda. Yo no sé en su país. Pero luego vemos las vidas que viven no como Dios manda, porque no está el principio correcto en Cristo. No se vive dentro de Cristo, no se vive por y para Cristo.
entonces Cristo realmente no es suficiente. Cristo, como el Señor mismo preguntó quién dice la gente que soy. Para muchos cristianos, tristemente, es como si fuera Juan el Bautista o Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Pero Cristo quiere hacer el fórum de quienes hacen un buen comienzo y tienen la vida de fe y sus vidas dan olor en el campo de evangelio. Amén. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y les bendigo para que su confesión, como decía Mari, sea: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. ¿Amén? Amén. Entonces, eso quiere decir que mi comienzo tiene que ser en base a la palabra. Que mi vida tiene que estar sustentada en la oración. Y si mi fe y mi color es correcto, Dios mismo va a estar haciendo la evangelización. Amén. ¿Eso qué quiere decir? Hechos 1:1. ¿Eso qué quiere decir? El reino de Dios estableciéndose sobre mi vida. ¿Qué es lo que realmente yo necesito? El poder, la dinamis de Dios, para poder agradar a Dios en toda mi manera de vivir. Por ello les bendigo en el nombre de Jesucristo, para que sus recipientes sean ampliados, no se conformen. Cuando hay una buena comida, ustedes que dicen: no, póngame media ración. Los que se ríen ya sé la respuesta, los que no se ríen tratan de aparentar como que no, yo pues, media ración. Dice: ¿tú qué quieres? ¿Un poco de chocolate y una tostada? ¿O qué es lo que quieres? Dice: pues ponme un chocolatostá. Una cosa y la otra. Así que vamos a mirar rápidamente 3 puntos. En primer lugar, el versículo 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Muy bien, gracias. Lo que Pablo está diciendo en su condición, en su situación, es que cuando se acordaba de los hermanos, él daba gracias. ¿Tenemos motivos para poder dar gracias a Dios? Pero yo les voy a decir algo y espero que quede aquí entre nosotros. A veces se me olvida dar gracias. Y de pronto el Espíritu Santo empieza a recordarme tantas y tantas razones y motivos para dar gracias que no tengo que pensar por qué dar gracias. Es verdad que tenemos el comienzo correcto, tenemos una vida de fe correcta y tenemos un color y un olor de evangelio. Pero Pablo está hablando en una condición un poco complicada desde la cárcel y sin embargo él está diciendo que siempre, término absoluto, daba gracias a Dios. Y daba gracias a Dios, como hemos leído en el versículo 3, al acordarse de los hermanos. Y el versículo 4, ¿cómo lo hacía? ¿Alguien lee? Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Ajá. Fíjense qué interesante. No solo podemos dar gracias si cogemos este patrón, sino que lo podemos hacer con gozo, está diciendo. El versículo 7. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿De qué somos participantes? De la gracia. Entonces, hermano, que reciba la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y el versículo 6, por último. ¿Qué es lo que dice? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo para que puedan experimentar cómo Dios mismo cumple su palabra. Al recibir la gracia, Dios mismo nos va a estar perfeccionando. ¿Amén? Amén. El versículo 9, ¿cuál era la oración de Pablo? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ajá. La ciencia es qué es lo que Dios me revela y el conocimiento es cómo me dice que haga el qué debo de hacer. ¿Se entiende? ¿Verdad que es sencillo? Solo tenemos que escuchar a Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente al recibir la gracia Dios me dice que espera hacer en mí y a través de mí? Y les bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos ver versículo 10, la razón de por qué Dios nos explica el qué y el cómo. Versículo 10. Perdón, el 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Muy bien. O sea que todo esto es para que nosotros llevemos fruto. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido. ¿Para qué? Para que vayáis, llevéis fruto y ese fruto permanezca. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien lo realiza. Es Dios mismo quien nos ha llamado para la alabanza de su gloria. Es Dios mismo el que realiza y produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Por ello les bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podamos abrir nuestros ojos y podamos levantarnos como los protagonistas que Dios ha llamado en esta época. Amén. Entonces, dentro de ese mismo versículo 11, habla de fruto y de justicia. ¿Quién realmente nos ha justificado? Cristo. ¿Y Cristo no es la palabra? ¿Y Cristo no es Dios? Amén. ¿Y lo que Dios dice no lo cumple? Entonces, no tendremos que dejar de creer lo que tantos años hemos creído, que es la incredulidad, y entrar en la vida de fe. Porque lo que claramente aquel que nos ha justificado espera de nosotros es que nosotros podamos, como Lucas, compartir a Cristo con los teófilos que están en el campo. Amén. Lo que aquel que nos ha justificado desea es que en nuestra vida se establezca el reino de Dios y a través de nuestra vida, llenos del poder del Espíritu, podamos verdaderamente ser los testigos que Él ha llamado en esta época. Amén. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Aunque la puse allí, no me cabe. Y rápidamente lo veremos aquí. La palabra de Dios nos da información de lo que es el deseo y la voluntad de Dios, ¿o sí? ¿Ustedes qué piensan? Amén, que sí. La palabra de Dios viene no solo a darnos una información, sino también a darnos la dirección. Y la palabra de Dios nos desvela el horario de Dios para nuestras vidas y para el campo. Y más que decirles yo, vamos a ver la conclusión haciendo una lectura antifonal en la misma carta de los Filipenses. Desde el versículo 12, que es donde hemos terminado en el 11, seguimos leyendo desde el 12 hasta el 2:11. 2:12. ¿Estamos? Perdón, desde el 1:13 hasta el 2:11. 1:13
leímos hasta el 1:11, entonces ahora desde el versículo 12 del capítulo 1 y concluiremos juntos con el versículo 11 del capítulo 2. Quiero que sepáis, hermanos, leemos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos da buena información este pasaje, no es una conclusión, no nos da la dirección y nos muestra el horario que estamos viviendo. Pues les bendigo en el nombre de Jesucristo, para que crean verdaderamente que Dios quiere persuadirnos de que lo que Él ha comenzado lo va a perfeccionar. Amén. ¿Qué secreto nos da la palabra? En esta misma carta, en el capítulo 4, en el versículo 6-7, lo que nos está diciendo es de guardará nuestro pensamiento y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Esa es la vida correcta, o el comienzo correcto de la vida de fe. Ese es el color de fe que tenemos que tener, que nuestro pensamiento esté guardado en Cristo Jesús. Como dice el versículo 19 del mismo capítulo 4, con la seguridad. Berta, ¿a qué tenemos esa seguridad? ¿Cuántos años estás aquí ya? ¿Hay tantos? Bueno, lo importante es esto. Yo puedo ver la fidelidad de Dios en Berta, porque conozco
la vida de Berta y la trayectoria de Berta. Yo doy gloria a Dios por Berta, Amén. que en vez de estar Amén. en el campo de la diplomatura, y gloria a Dios por los que están en la diplomatura, al estar en Rusia, escuchó por casualidad una cinta en español y dijo: ¿cómo se puede escuchar este tan buen mensaje tan deficientemente interpretado? Queda bien así, deficientemente. Y ella dijo: pues yo, aunque el gobierno le ofrecía un puesto, le voy a creer. Gloria a Dios Amén. por vidas como la de Berta. Amén. Amén. Yo de verdad estoy agradecido a Dios. Entonces, mi Dios, pues, suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Ahora, si luego ustedes hablan con ella, ¿verdad que te ha sido tan cómodo y tan fácil como un paseo en barca? Dentro de Cristo. Amén. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y les bendigo para que de verdad crean que el que ha comenzado en nosotros, no solo en ustedes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Porque no lo hemos elegido nosotros. Y el lugar que usted tiene es un lugar de privilegio. Es un lugar, es un campo de oro que está abandonado y está siendo destruido. Y usted es el protagonista, créaselo. Deje de creer al diablo, que ya bastantes años le hemos creído. Usted es protagonista. Usted tiene que empezar ahora de nuevo. El doctor Enrique Mota, que está con nosotros, es pastor en una iglesia de Valencia. Él se acaba de jubilar de la universidad hace como un año o eso, no, 5 meses, pero hace un año más o menos aterrizamos un grupo por allí, ¿verdad? A tu despacho. Está cerca la universidad en la que él era profesor, cerca de donde tenemos el lugar de culto. Y empezamos a orar y ver el campo de la universidad y empezamos a entrar. Y de pronto me dice: no, si este verano me voy a jubilar. Digo: ¿qué dices? Nos ofrecía su despacho y todo para poder estar haciendo allí. En fin, Dios no se equivocó con nosotros al hacernos encontrar. Así que les bendigo para que sigan creciendo en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Porque por una razón Dios nos compró a precio de sangre a través de la obra consumada en Juan 19:30. Amén. Cristo es perfecto y en Cristo podemos y debemos de levantarnos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te confesamos y deseamos que tu nombre sea santificado. Y por ello te pedimos que venga tu reino en nosotros y a través de nosotros, para que tu perfecta voluntad que es hecha en el cielo se haga en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos a tener la seguridad que tú has comenzado en Cristo la buena obra y la vas a perfeccionar. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro tiempo en el que tú nos das la palabra que vas a estar realizando en nosotros y a través de nosotros, no solo en la familia, en el trabajo, sino en el campo al que tú nos llevas. Gracias porque nos recuerdas que ese campo ya está listo para la siega. Queremos honrarte en toda nuestra manera de vivir. Permítenos, Señor, como iglesia hispana, no solo darte culto, sino vivir esta semana. Disfrutar también dentro de las conferencias mundiales de misioneros y de los entrenamientos que venimos a realizar y volver a nuestros países de origen y poder mostrar el olor y el color de nuestra fe. Oramos para que el poder de la oscuridad sea quebrada. Todo yugo y toda fortaleza se quiebre y se pudra. En el nombre y por los méritos de Jesucristo es que oramos. Amén.